Y con datos directos de la OCDE, de Eurostat, para los que dicen y hablan de infierno fiscal, la presión fiscal media en la Unión Europea es del 40,4%. En España es del 37,3% en el año 2024. Y si queremos hacer comparativas, en 6 años, Rajoy incrementó la presión fiscal en términos relativos un 11%. Pedro Sánchez en 8 años la ha incrementado un 7% en términos relativos y también por debajo de lo que le incrementó Rajoy en términos absolutos. Este mismo miércoles, el 22 de abril, se publicó un informe de la OCDE, el Taxing Wages 2026, que dice que lo que paga el trabajador en IRPF y en cotizaciones sociales en España está empatado con Estados Unidos y está por debajo de la OCDE y muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la mayoría de los países de la Unión Europea. Y tiene una cosa muy interesante para este debate, y es la nota a pie de página 17, en la que dice que en España se ha dado un fuerte aumento de la progresividad en el primer tramo de ingresos a través de la introducción de la deducción por rendimientos de trabajo, que ha contribuido a reducir la carga fiscal y que esta política incrementa la progresividad, principalmente la parte baja de los ingresos, ¿no? Y un ejemplo muy ilustrativo, con un SMI, el SMI actual, 17.094 euros. El SMI actual, si descontamos la inflación en el año 2012, el año que entró en vigor la reforma de Rajoy, donde subía el IRPF, subía el IVA, y por cierto, se introdujo por el desastre que dejó Zapatero, digámoslo también. La amnistía que tuvo que hacerlo porque teníamos un déficit del 11% del PIB. Yo, por favor, que no he dicho nada hasta ahora. El año 2012, ese mismo SMI actual, descontada la inflación, pagaba 1.112 euros. En el año 2018, el año de la moción de censura, ese mismo SMI pagaba 679 euros. En la actualidad, presupuestos generales del año 2018. En la actualidad, ese SMI paga 0 euros precisamente por esta deducción a rendimientos de trabajo. Y hay una paradoja que es reveladora, que es que los países de mayor presión fiscal son menores los niveles de desencanto tributario. Y eso es que la legitimidad del sistema tributario no se basa en cuánto se recauda o en cuál es la presión fiscal, sino en los servicios que se reciben a cambio. Entonces, una pregunta muy directa al Partido Popular en este caso. Si queremos sanidad y educación, que son competencias autonómicas también, donde la mayoría de gobiernos autonómicos son del Partido Popular. Si queremos converger con Europa en salarios, en productividad y en calidad de servicios, ¿por qué no incrementamos la presión fiscal a las rentas más altas y a las rentas de capital, que es donde tenemos todavía un déficit de presión fiscal muy grande con respecto a Europa? Venga, Paco.